Si nos ponemos a pensar, digamos, en cómo era entrar a una tienda tradicional hace, no sé, 20 o 30 años, la imagen visual que se nos viene a la mente es sumamente clara, ¿verdad? Oh, sí, totalmente. Es casi como una fotografía antigua color sepia. Tal cual, color sepia, suena esa clásica campanita metálica al empujar la puerta de cristal, hay un mostrador largo de madera y detrás de ese mostrador hay una persona esperando pacientemente. Claro, tal vez leyendo el periódico o con los brazos cruzados. Exacto, esperando a que la venta simplemente suceda. Era una escena estática, súper cómoda y, a ver, altamente predecible. Y era un mundo definido por fronteras físicas y temporales muy marcadas. O sea, el cliente cruzaba un umbral de ladrillo y cemento y recién en ese preciso milisegundo comenzaba lo que en el rubro llamábamos la venta. Claro, antes no existía. Exactamente. Antes de cruzarse esa puerta, desde la perspectiva del comercio, ese cliente prácticamente no existía. No había relación previa, no había contexto alguno. Pero luego damos un salto al presente, al caótico y, bueno, fascinante mundo del retail de hoy, y de repente esa campanita de la puerta parece haber estallado en 1000 pedazos. Sí, literal. O mejor dicho, ahora suena en todas partes de manera simultánea. Suena en una notificación de WhatsApp a las 3 de la mañana, suena en un comentario de Instagram, En un carrito abandonado, digamos. tal cual. Vibra por un carrito de compras abandonado en una tienda virtual y sí, por supuesto, sigue sonando en el mostrador físico de un centro comercial. Ya sea en pleno corazón de Buenos Aires, en Ciudad de México o, bueno, en cualquier rincón de América Latina. Totalmente, porque hoy habitamos un ecosistema comercial que literalmente nunca duerme y la tienda física dejó de ser el escenario exclusivo para convertirse en un nodo más dentro de una red de interacciones constantes. Y fluidas. Muy fluidas. Y es precisamente por ese nivel de complejidad que iniciar una carrera en este rubro hoy en día es un desafío monumental, pero a la vez, o sea, una oportunidad increíble. Absolutamente. Así que bienvenidos a esta inmersión profunda. Lo que vamos a hacer hoy es básicamente una clase magistral acelerada para quienes están dando sus primeros pasos profesionales en el mundo del retail. Sí, estudiantes universitarios, perfiles junior o cualquiera que busque entender exactamente dónde está parado en este tablero comercial. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un material que me pareció sumamente revelador. Son los talleres de formación profesional del canal Covisionar, estructurados por los expertos Flavio Lepanto y Lucía Ardizone. Es un material de un inmenso valor de verdad, porque aborda la realidad corporativa actual sin filtros y con muchísima claridad. Ajá. Lepanto y Ardizone plantean una premisa ineludible, digamos. En un mundo hiperconectado por la tecnología, vender dejó de ser un acto aislado que, bueno, recae sobre los hombros de una sola persona. Claro, la venta individual. Exacto. Hoy es una experiencia integrada donde la tradicional y súper cómoda frase de «esa no es mi área» simplemente ya no tiene cabida. Ya no existe. La misión central de nuestra inmersión de hoy es decodificar cómo la llegada de la famosa omnicanalidad y, bueno, la narrativa transmedia ha dinamitado los cimientos de los roles tradicionales. Sí, los voló por los aires. Vamos a ver cómo estos oficios de toda la vida se han visto obligados a fusionarse con las áreas de marketing para engendrar lo que hoy se conoce como la gran familia profesional de ventas marketing. Qué gran concepto ese. Sí, me encanta. Así que bueno, vamos a desempacar esto. Para entender hacia dónde va el futuro de las ventas, primero, tenemos que diseccionar cómo sobrevivieron los roles del pasado. Los clásicos. Los clásicos, exacto. El material fuente pone 5 roles clásicos sobre el tablero inicial: el vendedor, el promotor, el gerente de ventas, el auxiliar administrativo y el ejecutivo de cuenta. Ajá. Empecemos por la base. A ver, ¿cómo sobrevive ese vendedor de salón del que hablábamos al principio cuando de repente le quitas el salón? Bueno, la respuesta corta es que el vendedor de salón exclusivo está, a efectos prácticos, en peligro de extinción. ¡Wow! Fuerte.
Es fuerte, pero es así. El material de Covisionar es muy enfático al detallar esta transformación. Históricamente, o sea, la mayor competencia que debía tener un vendedor era conocer de memoria el inventario físico que descansaba en los estantes a sus espaldas. Saber qué había en la caja 3. Tal cual. Hoy, la métrica de éxito es su capacidad de adaptación omnicanal y, bueno, su rotación constante. Yo me imagino esta rotación, o sea, casi como un ejercicio de malabarismo extremo. Es una re buena forma de verlo. Piénsalo así. El profesional de las ventas hoy puede arrancar su turno de lunes atendiendo en el mostrador principal de la sucursal. Bien, lo tradicional. Pero el martes, de repente la estrategia de la empresa requiere que esté en un stand dentro de una feria industrial enorme. Y la dinámica psicológica de una feria es diametralmente opuesta a la de un local comercial. Claro, porque en un salón propio, digamos, el cliente entra buscando proactivamente la marca. Exacto, pero en el pasillo de una feria, el cliente camina bombardeado por 50 competidores. El vendedor ahí tiene que saber interceptar y captar esa atención en, literal, milisegundos. Y eso asumiendo que solo hablemos del plano físico, porque si entiendo bien el concepto de omnicanalidad, el miércoles ese mismo vendedor podría ni siquiera verle la cara a un cliente. Sí, totalmente. Ese mismo perfil tiene que estar capacitado para operar un chat de atención por redes sociales, por ejemplo. O en Mercado Libre. Claro. Asistir en dudas dentro de un gigantesco marketplace digital o guiar a un cliente indeciso a través de una nota de voz de WhatsApp. Y, ojo, tiene que hacerlo con el mismo nivel de naturalidad y persuasión que tendría cara a cara. ¡Qué locura! Esto me hace pensar en una analogía. Siento que el vendedor moderno es como un DJ en una discoteca. A ver, desarrolla eso. O sea, ya no es un músico clásico tocando un solo instrumento, leyendo una partitura fija en un escenario cerrado. Ahora está mezclando canales en vivo, está, no sé, ecualizando la atención por WhatsApp. Subiendo el volumen en la tienda física. Exacto. Subiendo el volumen de la calidez en la tienda física, empatando el ritmo con el catálogo del marketplace, todo al mismo tiempo para que la música, que en este caso sería la experiencia del cliente, fluya sin que se note el corte entre una pista y otra. Esa metáfora del DJ ilustra perfectamente el mecanismo subyacente, porque al igual que un DJ, el vendedor tiene que mantener un flujo constante, sin saltos bruscos. Claro, que no se corte el ritmo. Exacto. Lepanto y Ardisone mencionan que el santo grial de esta omnicanalidad es lograr una experiencia, y cito, libre de dolor para el usuario. Libre de fricción. Eso es. Piensa en el mecanismo. Si un cliente inicia una consulta exhaustiva sobre tallas y colores por el chat de Instagram un martes, y el jueves decide acercarse a la tienda física a probarse la prenda. El vendedor físico tiene que saber todo eso ya. Exactamente. Tiene que poder acceder instantáneamente al historial de esa conversación digital. Hacer que el cliente tenga que repetir toda su historia desde cero es, siguiendo tu metáfora, dejar caer el ritmo de la música. Es un error fatal hoy en día. Claro, rompe toda la magia de la inmediatez. Y acompañando a este vendedor DJ, el material menciona al segundo rol clásico, que es el promotor. Ahora, confesión total meñitarte. Cuando escucho la palabra promotor, mi cerebro inmediatamente viaja a la imagen de una persona parada en una esquina céntrica repartiendo folletos de papel. Sí, totalmente. O alguien ofreciendo trozos de queso en un palillo adentro del pasillo de un supermercado. O sea, Y es súper lógico, porque esa fue su encarnación durante décadas, digamos. Y ojo, esa función territorial y física sigue existiendo y siendo útil. Pero su alcance estratégico dentro del engranaje de la empresa se ha sofisticado enormemente. ¿en qué sentido? En que el promotor moderno es, en esencia, un especialista táctico en la parte superior del embudo de ventas, lo que en la teoría clásica del marketing se define bajo el modelo AIDA. Atención, interés, deseo y acción. Ese mismo. La mecánica del promotor de hoy opera agresivamente en disparar esa atención y cultivar el interés inicial. Pero a ver, si ya no se limitan a repartir folletos en la calle, ¿cuál es su nuevo terreno de juego? Su terreno es donde sea que esté la atención del público. Ya no es solo la puerta de un local en una avenida muy transitada. Hoy, un promotor puede estar interactuando y filtrando potenciales clientes, o sea, lo que en la industria llamamos leads. Claro, prospectos. Exacto, prospectos. Puede estar filtrando leads en la sección de comentarios de un video de TikTok que se volvió viral.
Su trabajo es responder la duda inicial, generar ese primer chispazo de interés y luego transferir ese lead ya precalentado al equipo de ventas. Para que ellos cierren. Claro, para que ellos se encarguen de concretar el deseo y la acción. Son la primera línea de contacto transmedia. Hay una anécdota, o bueno, más bien un escenario en la fuente de Covisionar que ilustra esto de una manera brillante y, te digo, muy cruda respecto a la realidad latinoamericana. La del traje de empanada. Esa misma. Hablan del pequeño emprendedor que a primera hora de la mañana se pone un traje gigante de empanada y se va a la esquina del negocio. Aprovecha el semáforo en rojo para bailar frente a los autos y captar la atención de los conductores. Es una imagen genial. Total. En ese instante está ejecutando la función del promotor en su forma más pura y teatral. Pero 15 minutos después, el semáforo cambia, entra corriendo a su local, se quita la mitad del traje de empanada, se lava las manos y empieza a empaquetar cajas y cobrar tarjetas de crédito. Mutando instantáneamente al rol de vendedor y cajero. Claro, es fascinante. Es un escenario fabuloso porque, más allá de lo anecdótico, deconstruye un error conceptual que es súper común. Demuestra que los roles no son equivalentes a personas físicas, o sea, los roles son conjuntos de funciones. A ver, explícame más eso. Digamos, en una megacorporación multinacional puede haber un ejército de 200 personas dedicadas exclusivamente al rol de promotor digital. ¿Sí? Pero en el ecosistema de las pymes, que, aceptémoslo, son el motor económico de la región, un solo individuo absorbe y ejecuta 3 o 4 roles distintos antes de la hora del almuerzo. Y aquí es donde necesito frenar un poco y cuestionar el panorama que estamos pintando. Adelante. Si analizamos esto desde la perspectiva de alguien joven que recién termina la facultad y quiere entrar a trabajar, todo esto suena completamente abrumador. Lo sé, parece muchísimo. O sea, si las empresas ahora exigen que un perfil inicial, un junior, sea un experto en WhatsApp Business, sepa leer la psicología de una feria física, domine la diplomacia de un marketplace y sea promotor y vendedor a la vez, ¿no estamos normalizando la sobreexplotación? Es una buena pregunta. Parece que las empresas quieren un batallón de profesionales listos para usar sin invertir un solo centavo en formarlos. Es un cuestionamiento central y, la verdad, muy válido en el debate actual sobre recursos humanos. Y Lepanto y Ardizone no ignoran esta tensión. Para nada. El mercado laboral efectivamente empuja hacia la máxima eficiencia. Sí. Sin embargo, hay un matiz crucial. Las organizaciones estructuradas saben que tienen la obligación de brindar el entrenamiento técnico específico. Ningún gerente realista espera que un recién graduado ingrese dominando, no sé, el software interno de inventario o los guiones de venta exactos de la compañía en su primer día. Entonces, a ver, si no buscan el conocimiento técnico absoluto desde el minuto cero, ¿qué es lo que realmente separa a un candidato exitoso de uno que queda descartado? La actitud proactiva frente a lo desconocido. Ese es el verdadero filtro. Ah, la adaptabilidad. Saber usar la herramienta, sino perderle el miedo a la herramienta. Claro. Una empresa prefiere 1000 veces a un perfil junior que diga, no tengo experiencia previa manejando esta plataforma de envíos masivos, pero si me facilitan los manuales o me emparejan con alguien experimentado, para el viernes lo tengo dominado. Me gusta eso. Esa plasticidad neuronal, o sea, esa disposición para aprender y desaprender canales constantemente, es el activo más caro del mercado hoy. Sin lugar a dudas. La voluntad de adaptación supera al currículum estático. Entendido. Ahora, para que este caos de canales funcione, tiene que haber un sistema nervioso central ordenando el tráfico. Así es. Y ahí es donde el material introduce a los otros roles tradicionales. El auxiliar administrativo de ventas y el ejecutivo de cuenta, siempre bajo la mirada de un gerente de ventas, claro. Los que arman la estructura detrás. Exacto. Y quiero enfocarme en el auxiliar administrativo, porque siento que es el rol que más sufre de un estereotipo re injusto. Uno escucha auxiliar administrativo y se imagina a alguien atrapado en un rincón lúgubre, archivando facturas en carpetas de cartón llenas de polvo. Un estereotipo que hoy en día está a años luz de la realidad operativa, déjame decirte. ¿Ah, sí? ¿Sí? El auxiliar administrativo de ventas en el retail contemporáneo es, a todos los efectos, un analista táctico de operaciones de primera línea. Su arma principal es el dominio del CRM. El software de gestión de clientes. Ese mismo. El CRM lo es todo para ellos. ¿Y cómo se traduce ese dominio del CRM en la práctica diaria, digamos? ¿Cómo impacta en la venta real? Piénsalo como una simbiosis perfecta.
Mientras el vendedor está en el frente de batalla, quizás en una videollamada desgastante tratando de convencer a un cliente corporativo, no tiene tiempo para analizar grandes volúmenes de datos. Claro, está enfocado en cerrar la venta. Ahí entra el auxiliar. El auxiliar está monitoreando el software en tiempo real, detectando que clientes antiguos llevan meses sin comprar, cruzando esa información con la nueva mercadería que acaba de ingresar al depósito y armándole una agenda priorizada al vendedor. Le hace el trabajo de inteligencia. Exacto. Le entrega en bandeja a quién llamar, a qué hora y con qué excusa. Es como el navegante en una carrera de rally. Me encanta. A ver, O sea, el vendedor es el piloto que va a 200 kilómetros por hora esquivando obstáculos físicos, pero el auxiliar es el navegante que va mirando el mapa satelital y le dice exactamente, en 100 metros viene una curva cerrada a la izquierda, frena ahora. Si el navegante lee mal los datos, el piloto se estrella. una comparación muy ilustrativa, ¿sí? Y esa misma lógica de interdependencia se aplica al ejecutivo de cuenta. El que maneja a los grandes clientes. Claro. Este rol suele manejar la relación a largo plazo. Los créditos comerciales, los volúmenes de compra grandes. Es el puente de hormigón entre la agilidad del equipo de ventas y la rigidez necesaria del departamento de finanzas de la empresa. Bien, hasta aquí tenemos el panorama claro de la evolución de la vieja guardia, pero aquí es donde la trama se complica y se vuelve fascinante. Totalmente. Porque si la primera línea de interacción es un caos controlado de WhatsApp, tiendas físicas y ferias, la infraestructura detrás de escena tiene que ser un reloj suizo de altísima precisión. Y no se arma solo ese reloj. Exacto. Quien diseña y mantiene ese reloj. Aquí es donde el material de Covisionar introduce los roles que han mutado tanto por la presión tecnológica que hasta tuvieron que cambiar su nombre de bautismo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, y lo fascinante aquí es que este fenómeno de rebautismo no es un mero capricho semántico de recursos humanos, ¿eh? La complejidad técnica obligó a profesionalizar oficios que antes considerábamos altamente artesanales. Dame un ejemplo. Un ejemplo perfecto de esto, y que resuena mucho en la cultura comercial de ciudades como Buenos Aires o Ciudad de México, es el clásico vidrierista. El vidrierista era casi un personaje folclórico. Un artista urbano, te diría. Recuerdo que era la persona que llegaba a la tienda de ropa antes de que abriera, se quedaba analizando cómo pegaba la luz del sol en el cristal y luego se pasaba horas vistiendo maniquís con alfileres ocultos para que la caída de la tela fuera impecable. Era un trabajo 100% anclado en la física, las texturas y el espacio tridimensional. Exacto. Y esa sensibilidad estética sigue siendo crucial. El problema es que hoy el escaparate ya no mide 3 metros por 2 metros en una avenida. Hoy ese rol evolucionó hacia lo que corporativamente se denomina Visual Merchandiser. Visual Merchandiser. Suena importante. Lo es, y la gran diferencia radica en la coherencia transmedia. El mecanismo de su trabajo exige que la identidad visual que ese profesional logra con el maniquí de fibra de vidrio bajo luces dicroicas en la tienda física Se traduzca a lo digital, me imagino. exactamente, se tiene que traducir de manera idéntica a la grilla de fotos bidimensionales en la tienda digital, a la paleta de colores de las historias de Instagram y a la experiencia de usuario o UX de la aplicación móvil. Para visualizarlo, es como si el Visual Merchandiser tuviera que construir un holograma de la marca, ¿no? Sí, Un holograma que cambia de forma dependiendo de si el cliente lo mira en una pantalla de 6 pulgadas o caminando por un shopping center, pero cuya alma y estética permanecen inalterables. una excelente forma de sintetizarlo. Tiene un pie anclado en la arquitectura del mundo físico y el otro pie sumergido en los píxeles del mundo digital. ¡Wow! Sufrió esta metamorfosis radical, ¿eh? El antiguo puesto de cajero, la persona que simplemente recibía billetes detrás de una caja registradora, es hoy definido por la fuente como el coordinador de pagos y envíos. Pero, a ver, ¿por qué un cambio de título tan rimbombante? ¿No siguen cobrando y metiendo cosas en cajas? Porque el acto de cobrar ya no es unidimensional. La transacción económica se ha convertido en un laberinto tecnológico lleno de puntos críticos de fallo. Ah, claro. Las tarjetas fallan, los sistemas se caen. Exacto. Este coordinador ya no solo cuenta billetes o desliza plásticos. Su función mecánica es garantizar que una maraña de pasarelas de pago digitales, lo que llamamos el entorno de payment,
funcione sin colapsos. Que no se caiga la página al darle a comprar. Tal cual. Tiene que lidiar con validaciones de fraude, transferencias internacionales y en algunos sectores hasta con pagos en criptomonedas. ¡Qué locura! Y ojo, una vez que el pago se aprueba, arranca su segunda fase, orquestar una logística de despachos que involucra a flotas tercerizadas, generar códigos de seguimiento automáticos. Y que llegue a tiempo. Claro, asegurar que un producto frágil llegue intacto a una casa situada a 600 kilómetros de distancia en menos de 48 horas. Y claro, asumo que cuando ese paquete no llega en 48 horas o llega dañado, la frustración del cliente es monumental. Es un incendio que hay que apagar. Y eso nos lleva directamente al problema que resuelven los últimos 3 roles del análisis. O sea, esos que suenan a que te los encontrarías en un campus de Silicon Valley. A ver, El supervisor de servicio y experiencia del cliente, o CX, el ejecutivo de fidelización y postventa, y el especialista en prospección de mercados y microsegmentos. detengámonos un instante en la mecánica de este último, el especialista en prospección y microsegmentos. ¿Vale? Este rol es el epicentro exacto donde la venta clásica y el marketing analítico colisionan y se vuelven una sola cosa. ¿Por qué lo dices? Porque a diferencia del vendedor que atiende al cliente que llega, el especialista en prospección trabaja como un operador de sonar en un submarino. ¡Qué buena imagen! Su trabajo es leer el océano de datos, analizar indicadores clave de rendimiento, los famosos KPIs, y buscar señales de vida en nichos de mercado hiperespecíficos que la competencia aún no ha detectado. Pero a ver, siendo muy honesta, Dime. al escuchar esta catarata de anglicismos y jerga corporativa, hablar de leads, de CX, de KPIs, de optimizar pasarelas de payment, ¿no nos estamos olvidando de algo fundamental? ¿De qué? ¿No corremos el gravísimo riesgo de deshumanizar las ventas? O sea, parece que estamos entrenando a los jóvenes para programar algoritmos en lugar de enseñarles a conectar a nivel humano con las necesidades de otra persona. Es una preocupación muy habitual y, súper comprensible cuando nos enfrentamos a tanto vocabulario técnico. Puede sonar frío y calculador. Sí, suena a robots trabajando. Sin embargo, la paradoja de este nuevo ecosistema es que el objetivo último de toda esta tecnología y de estos nombres sofisticados es precisamente proteger al humano. ¿Protegerlo? ¿En qué sentido? El propósito es eliminar sistemáticamente la frustración. ¿Y cómo protege al humano un especialista en datos, por ejemplo? Piénsalo desde la experiencia del usuario. Cuando un coordinador de pagos optimiza la arquitectura de una pasarela digital para que no se cuelgue justo cuando el cliente presiona el botón de comprar, Sí. o cuando el supervisor de CX flexibilice una política de devoluciones haciéndola a un solo clic, lo que realmente están haciendo en la práctica es evitarle una rabieta innecesaria a un ser humano real. Ah, entiendo. Le ahorran el mal rato. Exactamente, están usando la tecnología más avanzada y fría disponible para ejercer la forma más antigua, básica y cálida de cortesía, que es hacer sentir bien y respetar el tiempo de quien entra a tu tienda. ¡Wow! Ese giro de perspectiva lo cambia todo. O sea, usar la máquina hipercompleja para facilitar la conexión humana más simple y libre de fricciones posible. Tal cual. Ahora, entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pongamos a prueba este marco teórico. A ver, Roles desplegados en la mesa. 5 roles clásicos evolucionados y 5 roles con ADN de marketing. La pregunta que debe estar haciéndose cualquiera de los que nos escuchan, que recién empiezan, es ¿cómo diablos interactúan todos estos perfiles sin tropezar unos con otros? es la gran pregunta. Claro, ¿cómo funciona esta sinfonía omnicanal en el día a día? La respuesta de Lepanto y Ardizón radica en visualizar el ciclo comercial no como compartimentos estancos, sino como 3 etapas temporales interconectadas: la preventa, la venta y la posventa. Todo unido. Exacto. El secreto del éxito moderno es la interacción cruzada entre estas etapas. Pongamos un ejemplo concreto de esa interacción cruzada para aterrizarlo para los oyentes. Imaginemos este escenario. Uno podría asumir por lógica tradicional que un ejecutivo de cuenta, que maneja los grandes números y la relación financiera con cuentas corporativas, solo entra en acción al final. Al momento de firmar el contrato y asegurar la cobranza. Claro, sería lo habitual en el esquema viejo, ¿sí? Ajá.
Pero en la familia profesional de ventas marketing, ese mismo ejecutivo está constantemente mirando los datos que genera el especialista de prospección en la etapa de preventa. Se adelanta. Exacto. Si el ejecutivo nota que varias empresas de un sector específico están navegando la web buscando un nuevo servicio, no espera sentado. Levanta el teléfono, o mejor dicho, se comunica internamente con el promotor digital. Y le dice qué hacer. Le dice, crea una campaña rápida de atracción en LinkedIn dirigida solo a gerentes de este sector y pásame los contactos de quienes respondan. El equipo entero respira al mismo ritmo. Todos miran el mismo tablero de ajedrez. Literalmente. Y para que un equipo pueda operar con ese nivel de telepatía corporativa, digamos, la fuente subraya con un marcador fluorescente un concepto clave, que es la urgencia de adoptar una cultura de upskilling continuo. Fundamental el upskilling, Silly. Para cualquier perfil junior, esto significa la obligación de subir de nivel sistemáticamente sus capacidades, equilibrando tanto las habilidades técnicas duras, Como certificarse en un nuevo CRM o en análisis de datos. exacto, equilibrar eso con las habilidades blandas, como la inteligencia emocional para manejar a un cliente furioso. Y lo interesante del upskilling es que democratiza el crecimiento. Tradicionalmente, el único progreso concebible era el movimiento vertical, de asistente a vendedor y de vendedor a gerente de sucursal. La típica escalera corporativa. Esa escalera sigue existiendo, pero hoy lo que brinda verdadera seguridad laboral es la capacidad de movimiento horizontal. ¿Y en qué se beneficia un joven profesional al moverse horizontalmente en lugar de buscar rápidamente ser el jefe? En que adquiere una visión panorámica que es indispensable. Si un profesional inicia su carrera dominando las redes como promotor, generando miles de leads, Sí, y luego pide ser transferido horizontalmente al puesto de ejecutivo de fidelización y postventa, desarrollará una comprensión holística de todo el ciclo de vida del cliente. sabrá qué promesas se hicieron al principio y cómo cumplirlas al final. Debido a nuevas tecnologías, un perfil versátil que entiende múltiples frentes se vuelve absolutamente irreemplazable. Claro, si analizamos esto con una lente macro, o sea, lo que los autores de Covisionar están declarando es la muerte absoluta de la cultura de los cubículos separados. Así es, el fin del individualismo corporativo. Si un comprador llama indignado porque una caja de cristal llegó astillada a su casa, el promotor que le responde por el chat de Instagram no puede lavarse las manos y decirle, qué pena, eso es un problema de logística, debe comunicarse con el coordinador de envíos de 9 a 18 horas. Definitivamente no. Esa respuesta hoy es un suicidio comercial para la marca. Conocer mínimamente los dolores de cabeza que sufre el visual merchandiser para montar una campaña, o la presión bajo la que opera el auxiliar administrativo, genera algo fundamental dentro del equipo: empatía interna. ¿Qué importante es eso? Vital. Y está estadísticamente comprobado que un equipo de trabajo que cultiva la empatía entre sus propios miembros es infinitamente más capaz de proyectar esa misma empatía genuina hacia el consumidor final. Asegurando una experiencia coherente de punta a punta. Tal cual. Bueno, para ir cerrando esta inmersión, creo que la lección más grande que nos dejan Flavio Lepanto y Lucía Ardizón es que elegir iniciar una carrera profesional hoy dentro de esta familia de ventas, marketing, es rechazar la monotonía por completo. 100%. Ya no se trata de buscar un refugio seguro detrás de un mostrador de madera esperando a que den las 6 de la tarde para ir a casa. Es embarcarse en un viaje profundamente dinámico. Y aplica a cualquier escala, ya sea la realidad del emprendedor que asume múltiples roles para sobrevivir a la semana, o el perfil junior que entra a una megacorporación y debe aprender a mover los engranajes de un sistema hipercomplejo. Absorber la mecánica de estos 10 perfiles otorga a quienes inician su carrera una especie de superpoder, me parece. Sí, es como la capacidad de ver el código Matrix detrás de cualquier empresa. Exacto. Cuando alguien entra a un centro comercial, ya no ves solo a un montón de empleados con uniforme corriendo de un lado a otro. Ven todo el engranaje. De DJ omnicanal, apoyados desde las sombras por un auxiliar leyendo el CRM, mientras el visual merchandiser asegura que la ilusión estética no se rompa. Y el especialista en CX audita cada paso del camino. Total. Quien entiende las reglas ocultas de este juego tiene una ventaja inmensa para jugarlo mejor y avanzar muchísimo más rápido. Y para aquellos jóvenes profesionales que tienen la ambición de proyectar sus carreras a 5 o 10 años hacia el futuro, me gustaría dejarles una inquietud final. A ver, tírala. Hoy estamos analizando cómo la explosión de los datos y las plataformas obligó a la fusión de las ventas y el marketing.
Pero, ¿qué pasará en la próxima década? Uf, la inteligencia artificial. Exacto. Cuando la IA logre autonomía total para analizar datos masivos, segmentar psicológicamente y, bueno, personalizar mensajes a millones de usuarios en tiempo real sin intervención humana, veremos estos 10 roles colapsar nuevamente. Es una gran pregunta. Se fusionarán todos en un solo gran rol de, no sé, gerencia de empatía humana, cuya única función real sea la contención emocional que una máquina simplemente no puede dar. ¡Wow! O presenciaremos el nacimiento de 10 perfiles totalmente nuevos diseñados para vender en entornos inmersivos de realidad virtual. ¡Qué escenario tan vertiginoso! Si el salto de aquel vidrierista artesanal al estratega transmedia de hoy nos pareció inmenso, lo que plantea ese futuro promete demoler y reconstruir el tablero entero una vez más. El dinamismo de esta industria no es una moda, es su condición natural. Apenas está afinando los instrumentos. Increíble. Bueno, terminamos por hoy. A todos los estudiantes y jóvenes profesionales que están construyendo su camino en este intenso universo del retail, sigan cuestionando los procesos, sigan aprendiendo herramientas nuevas. Y mantengan esa plasticidad mental de la que hablamos. Exactamente. Y, por encima de todo, nunca dejen de elevar su nivel. Nos encontramos en la próxima inmersión profunda porque la música de esta industria, como ya vimos, no tiene pautas.